La primera vez que escuché a mi hija decir la palabra secuestro fue por teléfono y sentí que el mundo se me rompía dentro del pecho como un plato contra el suelo. Mamá, ¿dónde están mis hijos? Su voz temblaba, pero no de miedo. Era una rabia fría, como si alguien le hubiera prestado el corazón. Yo miré a los 3 niños dormidos en mi sala. 3 cuerpos pequeños sobre colchones improvisados, con los calcetines puestos, con las manos sucias de jugar todo el día, con esa paz que solo existe cuando uno cree que el mundo es seguro. «Están aquí, Lucía», susurré. «Están conmigo. Tú me los dejaste». Hubo un silencio raro, como si al otro lado alguien estuviera respirando por ella. «No me importa lo que digas», respondió, más dura. «Si no me los devuelves hoy, voy a llamar a la policía». Yo quise reír, pero me salió un gemido. Quise gritar, pero solo pude apretar el teléfono como si eso pudiera sostenerme. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. «Mi amor, tú desapareciste». Y entonces lo dijo, con una claridad que todavía me persigue en sueños. «Te los llevaste, me los quitaste, me los robaste, y ahora vas a pagar». Colgó. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con la luz apagada, mirando la silueta de una taza, escuchando el pequeño ronquido del menor, Mateo, que siempre respiraba como si el aire fuera un juego. Y por primera vez en 10 años pensé algo que me dio vergüenza. Tal vez yo sí era culpable de algo. Tal vez no de secuestro, pero sí de haber permitido que mi vida se convirtiera en una mentira útil. Porque la verdad era esta. Mi hija me dejó a mis 3 nietos. Los dejó en mi puerta como quien deja una bolsa de ropa vieja que ya no quiere cargar. Y yo los recogí sin preguntar nada, porque el amor, cuando es real, a veces es más rápido que la lógica. Fue un lunes. Lo recuerdo porque yo acababa de lavar las sábanas y las había colgado en el patio, y el olor a jabón todavía flotaba en el aire. Sonó el timbre a las 6:20. Cuando abrí, Lucía estaba ahí, con el maquillaje corrido, el pelo desordenado, un abrigo demasiado delgado para el frío de octubre. Atrás de ella, 3 niños pegados a su falda como si fueran parte de su sombra. «Mamá», dijo, «necesito que los cuides». No fue por favor, no fue puedes, fue una orden disfrazada de urgencia. «¿Qué pasó?», pregunté, y ya estaba bajando la mirada para verles las caras. A Daniela, la mayor, se le habían reventado los labios por el aire seco. Tomás, el del medio, sostenía un camión de plástico sin una rueda. Mateo chupaba su dedo, muy serio. Lucía apretó la mandíbula. Sus ojos no se quedaban quietos. Miraba a los lados como si alguien pudiera salir de la noche. «No hay tiempo», dijo. «Solo, cuídalos. Vuelvo pronto». «Lucía, ¿qué significa pronto?». Ella tragó saliva. Y entonces lo vi, el miedo. No el miedo de una madre cansada, el miedo de alguien que está escapando de algo más grande. «Unas semanas máximo», mintió. Yo debía hacer lo que hacen las madres inteligentes, preguntar, exigir, llamar a alguien, no dejarla ir así. Pero yo era una madre vieja, con un corazón que todavía recordaba a mi hija de 5 años cantando en la sala. Y cuando vi a mis nietos temblando, mi instinto fue uno solo: meterlos a casa y cerrar la puerta. «Pasa», dije, y abrí los brazos. Lucía dejó 3 mochilas en el suelo. Me besó la mejilla apenas, como un toque rápido para poder decir luego que sí lo hizo. Se agachó, abrazó a Daniela y le susurró algo al oído. Daniela no lloró, solo asintió, como si ya hubiera aprendido que llorar no cambia las cosas. Luego Lucía se levantó, me miró un segundo y dijo: «Si alguien pregunta, no sabes nada», y se fue. Ni un adiós, ni una explicación, ni una mirada hacia atrás. Esa fue la última vez que la vi durante 10 años. Al principio me engañé con esperanza. Pensé, está pasando por algo, ya volverá. Nadie abandona a sus hijos así. Esperé una semana, 2. Llamé y el teléfono daba apagado. Pregunté a sus amigas y ninguna sabía. Fui a su apartamento y la puerta estaba sellada, como si nunca hubiera vivido allí. En el trabajo me dijeron que había renunciado de un día para otro.
Yo debía haber denunciado su desaparición, debía haber ido a la policía. Pero la voz de Lucía, si alguien pregunta, no sabes nada, me había quedado pegada en el cuerpo como una orden de supervivencia. Y además, yo tenía miedo. Miedo de que si metía a las autoridades, se llevaran a mis nietos a un sistema que no perdona la pobreza. Miedo de que pensaran que yo me estaba aprovechando. Miedo de que alguien, quien fuera que perseguía a mi hija, encontrara mi casa. Así que hice lo que hacen muchas abuelas en silencio. Me convertí en madre otra vez. Vendí el televisor para pagar uniformes. Pedí turnos extra limpiando casas. Aprendí a hacer trenzas apretadas para Daniela. Aprendí a curar rodillas raspadas, a llenar formularios escolares, a fingir que no me dolía la espalda, a cocinar arroz en 1000 formas para que no se notara que era lo único que alcanzaba. Los niños me preguntaban por su mamá al principio. ¿Cuándo vuelve?, decía Tomás. Pronto, respondía yo, con la misma mentira de Lucía, porque a veces las mentiras son el único techo que tienes. Mateo, el más pequeño, tenía 2 años y medio. A los 4 ya no la recordaba. Un día, señalando una foto vieja que yo había guardado en un cajón, preguntó: ¿Quién es esa señora? Yo me tapé la boca para no llorar. Daniela, que ya tenía 9, lo miró con algo que era tristeza y protección a la vez. «Es nuestra mamá», dijo ella, y su voz sonó adulta por primera vez. Después de ese día, Daniela empezó a llamarme abuela, con una fuerza distinta, como si el título fuera una promesa. Tú eres la que se queda. Pasaron los años, los niños crecieron. Yo envejecí más rápido de lo que debería. Pero también ocurrió algo bonito. Empezamos a ser familia de verdad, sin parches, sin mientras tanto. Los domingos hacíamos pan. Mateo amasaba como si estuviera peleando con la harina. Tomás se ensuciaba la cara a propósito para hacer reír a Daniela. Yo los miraba y pensaba, mi hija se fue, sí, pero estos 3 se quedaron, y yo también. Una noche, cuando Daniela cumplió 15, me encontró llorando en la cocina, en silencio, mientras lavaba platos. ¿Extrañas a mamá?, preguntó sin crueldad. Yo no quise mentirle, ya era demasiado grande. Sí, dije, aunque no la entiendo. Daniela se quedó quieta. Luego se acercó y apoyó su cabeza en mi hombro. Yo también la extraño, susurró. Pero, gracias por no irte tú. Ahí fue cuando pensé que ya lo peor había pasado, que la ausencia era nuestra tragedia final. Me equivoqué. Porque lo peor no fue que Lucía se fuera. Lo peor fue que un día volvió y me llamó secuestradora. Ocurrió 10 años después, en abril, cuando el aire ya huele a verano y los árboles parecen perdonar al mundo. Yo estaba en la fila del banco pagando una factura cuando vi una mujer al final del pasillo. No la reconocí por su cara al principio. La reconocí por el modo de pararse. La misma manera de Lucía cuando era adolescente y estaba por decir algo que sabía que iba a doler. Estaba más delgada. Tenía el pelo cortado y teñido. Vestía elegante, demasiado elegante para la Lucía que yo recordaba. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Y cuando se cruzaron con los míos, vi algo que me heló la sangre. No había alegría, no había culpa, había determinación. Salí del banco como quien sale de una tormenta. Ella me siguió. «Mamá», dijo, y la palabra sonó extraña, como si la hubiera sacado de un cajón viejo. Yo me quedé parada. La gente pasaba alrededor, sin saber que una vida estaba a punto de explotar. «Lucía», dije. El nombre se me quebró en la boca. Ella respiró hondo. Me miró de arriba a abajo, como evaluando cuánto daño podría resistir. «¿Dónde están?», preguntó. «En casa», respondí, y el corazón me golpeaba como un animal encerrado. «Están bien, están enormes». Quise decir más. Quise decir, te extrañaron, te busqué, te lloré, yo. Pero Lucía levantó la mano frenándome. «No», dijo, «no intentes hacerte la buena. Tú sabes lo que hiciste». Me quedé sin aire. «¿Qué hice?». Ella me miró con odio, y ese odio parecía ensayado. «Me los quitaste», dijo.
Me obligaste a irme, me amenazaste, me dijiste que si no desaparecía, ibas a destruirme. Y ahora voy a recuperarlos. Yo sentí que el suelo se movía. Lucía, yo jamás... Traté de acercarme. Ella dio un paso atrás y sacó el teléfono. «Tengo pruebas», dijo, «y tengo gente que me cree. No juegues conmigo». Esa fue la primera vez que entendí que Lucía no había vuelto para abrazar, había vuelto para ganar. Esa tarde, cuando llegué a casa, los niños estaban en el patio. Daniela estudiaba con audífonos. Tomás arreglaba una bicicleta vieja. Mateo jugaba con el perro del vecino, riéndose a carcajadas. Yo me quedé en la puerta mirándolos, con la sensación de que estaba viendo un cuadro antes de que alguien lo quemara. «Abuela», Mateo corrió hacia mí. «¿Estás bien? Estás blanca». Yo le acaricié la cabeza. «Estoy bien, mi amor», mentí. «Solo cansada». No les dije nada ese día. ¿Cómo se le dice a un niño que su madre biológica regresó para arrancarlo? Pero al día siguiente llegó la policía. 2 oficiales tocando mi puerta como si yo fuera una criminal. Uno de ellos, joven, miraba sus papeles con incomodidad. El otro, mayor, me observaba con ojos de «Ya lo he visto todo». «Señora Ramona García», dijo el mayor, «venimos por una denuncia formal. Se la acusa de retención ilegal de menores. Secuestro». La palabra secuestro se clavó en mi pecho. Daniela apareció detrás de mí, en el pasillo, escuchando. «¿Qué?», dijo ella con una calma peligrosa. Tomás y Mateo también asomaron confundidos. Yo levanté las manos despacio, como si estuviera frente a un arma. «Mis nietos viven conmigo desde hace 10 años», dije. «Su madre los dejó aquí». El oficial joven frunció el ceño, como si quisiera creerme. «La denunciante dice lo contrario», respondió el mayor. «Dice que usted la amenazó y que no le permitió ver a sus hijos». «¿En 10 años?» Solté sin poder evitarlo. «¿En 10 años nunca se le permitió? ¿Y ella nunca vino?» El oficial mayor no se movió. «Eso lo determinará un juez». Los niños me miraban como si yo pudiera explicar el mundo. «Señor», intervino Daniela, «yo tenía 5 años cuando mi mamá nos dejó aquí. Yo me acuerdo. No nos secuestró nadie». El oficial mayor la miró con una mezcla de respeto y frialdad. «Lo entiendo, pero hay procedimientos. Necesitamos hablar con ustedes en un entorno seguro». «Entorno seguro» sonaba al lugar donde te quitan la voz. Esa fue la primera noche en 10 años que me sentí inútil. Me senté en mi cama y me odié por no haber denunciado la desaparición de mi hija. Me odié por haber creído que el amor bastaba. Al día siguiente nos citaron en servicios sociales. Lucía ya estaba allí cuando llegamos. Cuando la vi sentada, impecable, con un abogado al lado, sentí una rabia que nunca me había permitido sentir. Porque yo había vivido 10 años con las uñas rotas y el corazón en pausa, y ella aparecía con traje nuevo y una historia preparada. Los niños entraron conmigo. Lucía se levantó. «Daniela, Tomás, Mateo», dijo, con una voz dulce que me pareció falsa. Mateo la miró como se mira a un extraño. Tomás apretó la mandíbula. Daniela se quedó quieta, como una pared. «¿Quién eres?», preguntó Mateo sin maldad. Solo verdad. El rostro de Lucía se quebró un segundo. Fue apenas un parpadeo, pero yo lo vi. El dolor real, el golpe de darse cuenta de lo que perdió. El abogado tocó su brazo, como recordándole el guión. «Soy tu mamá, amor», respondió Lucía, y sonrió. Mateo se escondió detrás de mí. «Mi mamá es mi abuela», murmuró. Lucía tragó saliva. Sus ojos se endurecieron de nuevo. «¿Ves lo que hiciste?», me dijo, sin voz alta pero con veneno. «Me borraste». Yo no iba a llorar allí, no delante de su abogado, no delante de esos funcionarios que te miden como si fueras un número. «Te borraste sola», respondí, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Los dejaste, y yo los crié». Lucía golpeó la mesa con la palma. «Porque no tenía opción». Todo se quedó quieto. Yo la miré, y por primera vez en 10 años, la vi como adulta con una historia que yo no conocía. «¿Qué opción no tenías?», pregunté,
Y esa fue la pregunta que lo cambió todo. Lucía bajó la mirada. Su respiración se aceleró. El abogado intentó intervenir, pero ella lo detuvo con un gesto, sorprendiéndolo. «No lo entiendes», susurró. Y por un momento ya no era la mujer impecable. Era mi hija de siempre, rota por dentro. Daniela dio un paso adelante. «Explícalo», dijo Daniela sin gritar. «Porque si estás mintiendo, te lo juro, nunca te voy a perdonar». Lucía levantó los ojos, y en ellos vi algo que me asustó más que el odio. Vergüenza. «Yo», empezó. El abogado carraspeó. «Mi cliente está dispuesta a...» «Cállate», dijo Lucía, y el abogado se quedó helado. Ella me miró. «Mamá, esa noche, yo no me fui por capricho». Mis manos temblaban. Los niños contenían el aliento. «¿Entonces por qué?», pregunté. Lucía cerró los ojos, como si la verdad fuera una luz que quema. «Porque él me iba a matar». El aire desapareció. Yo sentí que mi corazón dejaba de latir un segundo. «¿Quién?», susurré. Lucía apretó la mandíbula. «El padre de Mateo», dijo. «Mi última pareja. Tú nunca lo conociste bien. Yo te lo escondí porque sabía que me ibas a decir que lo dejara. Y yo estaba atrapada». Me apoyé en la silla. «Lucía». «Esa noche», continuó, ya sin freno, «él llegó borracho. Me pegó. Me dijo que si intentaba irme con los niños, nos encontraría. Me dijo que si yo iba a la policía, me destruiría. Y él tenía amigos. Tenía conexiones. Y yo me asusté mucho». Los ojos se me llenaron de lágrimas. Daniela estaba pálida. Tomás miraba al suelo, furioso. Mateo no entendía todo, pero entendía el miedo. «Entonces», dije intentando encajar las piezas, «¿por qué me acusas a mí?». Lucía se quebró. La máscara cayó. «Porque yo necesitaba una razón para volver», confesó. «Necesitaba algo que me diera fuerza. ¿Sabes lo que es vivir escondida 10 años, mamá? Cambiar de nombre, de ciudad, de cara, dormir con una silla contra la puerta». Yo me quedé helada. «¿Y por qué vuelves ahora?». Lucía miró a los niños. Su voz se volvió un hilo. «Porque él murió». Silencio. «Hace 6 meses», dijo. «Un accidente. Y cuando supe que ya no podía encontrarnos, yo quise volver. Quise venir por mis hijos. Pero tenía miedo de que ellos me odiaran. Tenía miedo de que tú me cerraras la puerta. Y me dio vergüenza. Y entonces se me ocurrió lo peor». Se tapó la cara. «Me inventé una historia», susurró. «Me dije que si yo era la víctima, tendría derecho. Que si tú eras la mala, yo podría recuperar lo que perdí sin sentirme tan sucia». Yo la miré, y el dolor me atravesó como un viento frío. Porque no era una villana de película. Era mi hija, una mujer que había sobrevivido mal. El oficial mayor, el abogado, la trabajadora social, todos estaban en silencio. La sala ya no era un trámite, era una tragedia real. Daniela se acercó a su madre. La miró como se mira un fuego que puede calentar o quemar. «¿Nos dejaste para salvarnos?», preguntó, y su voz tembló. Lucía asintió, llorando. «Sí», dijo, «pero también me fui porque estaba rota, porque no supe pedir ayuda, porque pensé que si te decía la verdad, tú ibas a querer pelear, y yo no podía pelear. Yo solo podía huir». Tomás apretó los puños. «¿Y por qué no llamaste?», exigió. «¿Por qué no mandaste una carta? ¿Sabes cuántas noches Daniela lloró? ¿Sabes cuántas veces Mateo preguntó quién era su mamá?». Lucía abrió la boca, pero no encontró defensa. Solo dijo, «Lo siento». Mateo, con su inocencia brutal, preguntó, «¿Tú me querías?». Lucía cayó de rodillas frente a él. «Te quiero más que a mi vida», dijo, llorando como alguien que se ahoga. «Por eso me fui, porque pensé que si me quedaba, ustedes se morían conmigo». Yo me cubrí la boca. Una parte de mí quería abrazarla. Otra parte quería gritarle por todos los años perdidos. Esa fue la verdadera explosión. No el secuestro, sino la verdad. La trabajadora social respiró hondo y dijo, suave, «Esto cambia todo.
Vamos a detener el proceso penal mientras revisamos los hechos. Señora Lucía, su denuncia falsa es grave, pero su situación también lo es. Necesitamos pruebas, documentos, testigos y, sobre todo, necesitamos cuidar a los niños. Lucía levantó la mirada asustada. ¿Me los van a quitar?, preguntó. Y ahí, en esa pregunta, vi que por fin era madre otra vez. Yo miré a mis nietos, vi el temblor de Daniela, el enojo de Tomás, la confusión de Mateo. Me levanté despacio y me acerqué a Lucía. No te los voy a quitar, dije, y cada palabra me costó. Pero tampoco te los voy a entregar como si nada, porque tú no vuelves a una vida después de 10 años como quien vuelve de comprar pan. Lucía lloró más. ¿Entonces qué hago? Yo respiré. Y en ese momento entendí la diferencia entre justicia y venganza. La venganza hubiera sido decirle, ahora te toca sufrir. La justicia era decir, ahora te toca reparar. Haces lo que no hiciste antes, respondí. Te quedas, te presentas, pides perdón y demuestras día tras día que eres digna de ellos. Daniela, con la voz quebrada, dijo, yo no sé si puedo llamarte mamá. Lucía asintió, tragándose el dolor. No me llames como quieras, susurró. Solo, déjame estar. Tomás respiró con fuerza. Si vuelves a mentir, advirtió. No vuelvo, prometió Lucía, nunca más. Mateo se acercó despacio, la miró, tocó su mejilla con un dedo, como comprobando si era real. ¿Vas a irte otra vez?, preguntó. Lucía lo abrazó con cuidado, como si el niño fuera de cristal. No, dijo. Si me dejas, me quedo. Esa noche, por primera vez en 10 años, mi hija durmió bajo mi techo. En el cuarto pequeño donde antes guardaba cajas, le puse sábanas limpias. Ella se sentó en la cama y miró las paredes como si no mereciera el espacio. Mamá, dijo en voz baja, yo pensé que tú me odiarías. Yo me quedé en la puerta. Te odié por momentos, confesé, porque el dolor a veces necesita un enemigo, pero nunca dejé de amarte. Lucía soltó un sollozo. Yo no quería hacerte daño. Y sin embargo lo hiciste, respondí sin crueldad. Y ahora vamos a aprender algo juntas. El amor no borra las heridas, las cura con tiempo. Los días siguientes fueron difíciles. Había miradas frías, silencios pesados. Daniela evitaba a su madre. Tomás se encerraba en su cuarto. Mateo la miraba como si fuera un personaje nuevo en una serie que no entiende. Lucía no se rindió. Cocinaba aunque nadie comiera. Dejaba notas pequeñas. Buenos días. Te quiero. Estoy aquí. Iba a terapia. Habló con la trabajadora social. Firmó papeles reconociendo su denuncia falsa y pidiendo disculpas. Aceptó que yo siguiera siendo tutora legal mientras se reconstruía la confianza. Un día, Daniela llegó de la escuela llorando porque una amiga le dijo, «Tu mamá te abandonó». Daniela se encerró en el baño. Yo escuché golpes. Lucía se quedó en el pasillo, temblando. «Déjame», susurró. «Déjame hablar con ella». Yo dudé, pero abrí la puerta del baño y me aparté. Lucía se arrodilló frente a Daniela, sin tocarla. «No te abandoné porque no te quise», dijo. «Te abandoné porque fui cobarde. Y esa cobardía te hizo daño. Lo acepto, y si me odias, lo merezco. Pero quiero que sepas una cosa. Cada noche, durante 10 años, yo decía tu nombre antes de dormir, como una oración, porque eras lo único que me mantenía viva». Daniela lloró más fuerte. «Entonces, ¿por qué no volviste?». Lucía bajó la cabeza. «Porque pensé que ustedes estarían mejor sin mí. Y esa fue la mentira más grande que me conté. Ustedes merecían una madre que luchara, y yo solo supe correr». Daniela respiró temblando. «Yo no sé si puedo perdonarte». Lucía asintió, con humildad. «No me perdones todavía. Solo no cierres la puerta para siempre». Daniela no la abrazó ese día, pero tampoco la echó. Y ese fue el primer milagro pequeño. El segundo milagro llegó con Tomás, mi nieto, el del medio, el que siempre parecía fuerte. Una tarde lo encontré en el patio, llorando en silencio, con el puño metido en la boca.
Lucía se acercó despacio. ¿Te duele algo?, preguntó. Tomás sacudió la cabeza. Entonces, ¿por qué lloras?, insistió, suave. Tomás la miró con rabia. Porque ahora no sé a quién odiar, dijo. Toda mi vida te odié para no odiarme a mí por extrañarte. Lucía se quedó quieta, como si le hubieran pegado. Puedes odiarme si lo necesitas, respondió. Pero no te odies por amarme. Amar no es una vergüenza. Yo fui la que se equivocó. Tomás se limpió la cara con la manga. Prométeme que vas a ser real, dijo. No una mamá de película que viene y arregla todo. Sé real, sé imperfecta, pero quédate. Lucía asintió. Me quedo. Mateo fue el más simple y el más difícil. Un día le llevó un dibujo a Lucía. Un sol, una casa, 4 figuras. Una de ellas era pequeña, con una corona. ¿Quién es el de la corona?, preguntó Lucía, sonriendo entre lágrimas. Mateo señaló a la figura. Es abuela, dijo, porque ella manda. Yo me reí, y por primera vez en semanas la risa no me dolió. Lucía miró el dibujo, luego me miró a mí. Gracias, susurró, por haberlo salvado cuando yo no pude. Yo respiré hondo. Había esperado esa palabra 10 años, y cuando llegó, no borró lo pasado, pero lo iluminó. Yo no los salvé sola, respondí. Ellos también me salvaron a mí. Meses después, el caso se cerró. Lucía enfrentó consecuencias por la denuncia falsa. Horas de servicio comunitario, terapia obligatoria, supervisión. La trabajadora social nos ayudó a formalizar una custodia compartida gradual. Nadie vino con una varita mágica. Todo fue lento, humano, imperfecto. Pero un domingo, mientras hacíamos pan en la cocina, ocurrió algo que me dejó sin aire. Daniela, sin mirar a nadie, dijo: «Mamá, pásame la sal». El silencio duró un segundo eterno. Lucía se quedó congelada, con harina en las manos. Yo dejé la cuchara. Daniela repitió, más suave: «Mamá, la sal». Lucía rompió a llorar sin ruido. Le pasó la sal con manos temblorosas, como si le estuviera pasando el mundo. Tomás sonrió apenas. Mateo aplaudió sin entender del todo, pero sintiendo que algo bueno pasaba. Yo me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Ese fue el clímax verdadero. No una acusación, no un juicio. Fue una palabra recuperada. Esa. Noche, cuando todos se durmieron, Lucía vino a la cocina y me encontró limpiando la mesa. «Mamá», dijo, «yo sé que no merezco tu perdón completo». Yo seguí limpiando. «El perdón no es un papel que firmas», respondí. «Es una casa que construyes, con días, con actos, con verdad». Lucía respiró hondo. «Quiero construirla», dijo. Yo la miré. Vi en su rostro las cicatrices invisibles de una década de miedo. Vi también la mujer que estaba aprendiendo a quedarse. «Entonces quédate», dije, «y cuando te dé vergüenza mirarlos a los ojos, míralos igual, porque ellos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre presente». Lucía asintió y se secó las lágrimas. «Gracias por no destruirme cuando tuve que volver». Yo suspiré. «La vida ya te destruyó suficiente. Aquí viniste a reconstruirte». Se quedó un momento y luego me abrazó. Un abrazo largo, torpe al principio, como de 2 personas que no saben si tienen permiso. Y yo, que había sido fuerte durante años, me dejé caer en ese abrazo como quien por fin suelta una carga. A la mañana siguiente, Lucía llevó a los niños al parque. Yo los vi desde la ventana. Los 4 caminaban juntos, y aunque todavía había distancia en algunos pasos, había algo nuevo, una posibilidad. Me senté con mi café y pensé en la palabra secuestro, en cómo una mentira puede casi destruir una familia. Y pensé también en otra palabra que la vida no usa mucho, pero que a veces aparece cuando el amor insiste: segunda oportunidad. No todas las historias terminan con todos felices. A veces terminan con todos intentando. Y eso también es un final hermoso, porque al final, lo que salvó a mi familia no fue la perfección. Fue la bondad de quedarse cuando sería más fácil irse. Fue la valentía de decir la verdad aunque te haga ver feo.
Fue la humanidad de entender que el dolor no justifica el daño, pero sí puede explicar de dónde viene. Y fue mi decisión, la decisión de una abuela cansada, de no convertir el sufrimiento en castigo, sino en un puente. Mi hija me dejó a mis 3 nietos. 10 años después me acusó de secuestro. Y yo aprendí algo que ojalá nadie aprenda así. Que la familia no se trata de quién tiene razón. Se trata de quién tiene amor suficiente para empezar de nuevo sin borrar lo que pasó. Y cuando vi a mis nietos correr hacia mí al regresar del parque, con Lucía detrás, sonriendo tímida como si todavía no creyera que podía estar ahí, supe que, por primera vez en mucho tiempo, no estábamos huyendo del pasado. Estábamos caminando hacia un futuro donde la verdad, por fin, tenía un lugar en la mesa. Y eso para mí fue justicia, fue paz, fue milagro.